Nos encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, y me gustaría que en esta ocasión pudiéramos reflexionar sobre algunas de las palabras que hemos leído hace un momento. Específicamente son los versículos 25 y 27 de Juan 11, donde Jesús le dice a Marta: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente». ¿Crees esto? Le dijo: «Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo». Y es en ocasiones como estos tiempos que estamos atravesando como sociedad y a nivel mundial, en los que encontramos de una manera quizás inusitada para algunos la extraordinaria relevancia que tiene la fe cristiana. Encontramos como la fe que nos enseña la palabra de Dios tiene un mensaje poderoso en momentos como estos, un mensaje que no nos puede transmitir ninguna otra realidad a nuestro alrededor. Solamente Dios, por medio de su palabra y por medio de su Hijo Jesucristo, nos está mostrando ese mensaje que, como dice también el apóstol Pablo, tiene promesa para esta vida y para la venidera, la realidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Como en este pasaje se nos está enseñando que hay uno que puede garantizar que verdaderamente después de esta vida seguiremos existiendo si tenemos esa relación con Él para salvación. Y me gustaría, por tanto, que pudiéramos prestar atención a lo que aquí se nos está diciendo en este pasaje para que el consuelo del mismo pueda llegar a todos y cada uno de los que estamos aquí en esta ocasión. Notad cómo hemos estado leyendo cómo ha fallecido este Lázaro, este querido amigo de nuestro Señor Jesucristo. Él tenía esa amistad no solamente con él, sino con sus hermanas Marta y María. Y cómo por eso era fascinante leer todo el relato, hay ese entretenimiento del Señor Jesucristo después de haber oído que estaba enfermo, precisamente para que se pudiera manifestar la gloria del Señor Jesucristo en la resurrección física de Lázaro en ese momento y ocasión. Esto es lo que nos está contando este contexto de estas palabras que hemos leído, y cómo cuando nuestro Señor Jesucristo finalmente llega a la presencia de Marta y de María, su hermano ya ha muerto. Esto estaba, como veis, en el plan de Dios para que todos y cada uno de aquellos, y nosotros también ahora, podamos ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Todo acontece, como vemos aquí, como lo relata el evangelista Juan, para que nosotros podamos prestar nuestra atención en el hecho de que Dios es glorificado. Fue glorificado entonces por lo que aconteció y es glorificado ahora en medio nuestro al pensar en aquel que tiene en sus manos esa realidad de la resurrección de entre los muertos. Y tenemos que mirar esta conversación que aparece aquí justamente antes de esos versículos sobre lo que os he dicho, que me gustaría que pudiéramos pensar particularmente. Le dice Marta, y sabemos que después María le repite exactamente las mismas palabras. Vemos ese gran afecto y esa realidad, ese conocimiento que tenían del Señor Jesucristo cuando dice en el versículo 21: «Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto». Qué verdad es esa. Si Jesús hubiera estado allí, ellos conocían, tenían esa confianza en que Él era así. Más también dice: «Sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará». Marta le dijo: «Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero». Esa era la creencia de los judíos que los distinguía de tantos y tantos otros, el hecho de que hay una fe en la resurrección de los muertos que se encuentra incluso en el Antiguo Testamento. Podemos rastrear esa confianza incluso en algunos de los pasajes del Antiguo Testamento. En ese último día, ¿no? Había esa creencia
en la resurrección. Pero lo que es significativo, y es a lo que me gustaría que pudiéramos prestar atención en esta mañana, es lo que le dice Jesús en el versículo 25. A la luz de esa creencia general y abstracta, si lo podemos decir así, de que habrá una resurrección al final de todos los tiempos, Jesús específicamente dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Nuestro Señor Jesucristo llama la atención de Marta sobre el hecho de que Él y solo Él es la resurrección y la vida. Que la resurrección y la vida se encuentran en una persona, la persona de nuestro Señor Jesucristo. No es simplemente una creencia que se puede tener y que, bueno, después de todo habrá algo cuando muramos o quizás exista algo. No, es algo concreto y personal. Yo soy, le dice el Señor Jesucristo, la resurrección y la vida. Esa realidad misma se encuentra en el Señor Jesucristo exclusivamente. Esto es el intento que tiene todo este Evangelio. Este Evangelio de Juan está mostrándonos constantemente cómo nuestro Señor Jesucristo mismo es la esperanza cristiana. Esto hay que explicarlo cuidadosamente porque fácilmente olvidamos lo que es realmente la esencia de la fe cristiana. No es simplemente ser cristiano tener una serie de creencias que puedan ser correctas o comportarse de una determinada manera que pensamos que es adecuada. No, es fundamentalmente tener a Jesucristo como aquel en el que encontramos esa resurrección y esa vida. Esto es la esencia de la fe cristiana. Es la realidad de que con Jesucristo ha irrumpido algo totalmente distinto. En su persona encontramos todo lo que da sentido a la existencia. Pensemos en esa palabra que dice aquí: yo soy la resurrección y la vida. Y la vida. ¿Por qué diría la vida? ¿Acaso no están existiendo ya? Uso esa palabra en ese sentido, ¿no? Porque lo que tenemos sin Cristo es que existimos. Pero la vida se encuentra en Cristo Jesús mismo. Esto es uno de los temas centrales del Evangelio de Juan. Si lo leéis con atención, veréis cómo el concepto que domina todo el Evangelio es que Cristo Jesús ha venido para traer vida. Quizás no nos suene tanto porque vida, vuelvo a decir, muchas veces lo confundimos con existir. Pero si os digo, esto seguro que ya os es más familiar porque habéis leído este Evangelio alguna vez, algunos de vosotros, vida eterna. ¿Qué trae el Evangelio? ¿Qué trae Cristo Jesús? Trae la vida eterna. Ese es el gran concepto que aquí está trayendo nuevamente Jesús a Marta en esos momentos de angustia y de dolor por la pérdida de Lázaro y la ausencia de Jesús en esos momentos. La realidad de la vida eterna. ¿Qué es esta vida eterna? Esta vida eterna, tal y como se presenta en el Evangelio, consiste precisamente en una vida de relación con nuestro Señor Jesucristo que comienza aquí y ahora. Cuando escuchamos esta expresión vida eterna, inmediatamente pensamos en el futuro. Decimos la eternidad, claro, estamos aquí en el tiempo y en el espacio, ¿no? Pero la eternidad es algo del futuro, ¿no? Lo que es revolucionario del concepto que trae nuestro Señor Jesucristo y que refleja el apóstol Juan es que la vida eterna comienza aquí y ahora. La vida eterna no es algo que nos espera cuando muramos, sino que ya tenemos esa vida eterna. Si Cristo Jesús es nuestro Señor y Salvador. Esto es lo que el Evangelio de Juan enseña por encima de cualquier otra realidad. La vida eterna comienza aquí. Jesucristo lo dice en otro pasaje aquí en este Evangelio cuando dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. No dice tendrá, o puede que si es bueno, o puede que si es fiel a alguna religión X tendrá vida eterna. No, no dice eso. Dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Es algo que comienza
aquí y ahora en esta vida, cuando depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Esa vida es una vida espiritual, es decir, consiste, como explica también este Evangelio, de pasar de muerte a vida, pero nuevamente tenemos los conceptos que nos rodean, no decimos, no, pero si yo no estoy muerto, yo estoy vivo. Bueno, tú existes. Pero según las Escrituras, según lo que enseña el Evangelio de Juan, todos y cada uno de nosotros, antes de tener la vida eterna, estamos muertos espiritualmente. Es decir, no somos sensibles a las realidades de Dios, ni del Evangelio, ni de Cristo. Estamos muertos espiritualmente, aquí y ahora. No es de la muerte física de lo que está hablando el Evangelio, aunque también lo mencione, obviamente, está hablando de la muerte espiritual. Sin Cristo estamos muertos espiritualmente. ¿Qué es lo que hace Dios por medio del Evangelio? Por medio de Cristo Jesús nos trae esa vida espiritual. Y esa vida espiritual la experimentamos ya aquí y ahora cuando tenemos esa relación con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la vida de la que está hablando. Esa es la vida espiritual que sustituye a esa muerte en la que todos, y esto es paradójico, nacemos. El Evangelio es revolucionario. Digamos que la forma en que pensamos muchas veces, pues creemos que es lo que Dios nos va a decir. No, pero el Evangelio rompe, si lo puedo decir así, nuestros esquemas. Nacemos muertos espiritualmente. Lo que hace el Evangelio es traernos la vida espiritual que aquí en Juan se llama la vida eterna. Esa vida eterna que nos está diciendo aquí comienza en esta vida y se extiende para toda la eternidad. Por eso, en momentos y en ocasiones como estas, tenemos que darnos cuenta que aquellos que tuvieron vida espiritual en esta vida, es decir, aquellos que creyeron en Cristo Jesús en esta vida, siguen vivos. Porque esa vida espiritual no se acaba aquí, sino que continúa allí. Esa es la realidad que nos enseña la Escritura. Nosotros no pensamos que han desaparecido, están vivos. Porque tuvieron vida espiritual aquí, tienen ahora vida allí. Porque esa relación que entablaron con Cristo Jesús aquí sigue ahora allí. Y por eso también se llama la vida eterna. Esa es la realidad que aquí está trayendo nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. Yo he dado esa vida y esa vida es una realidad presente. También cuando morimos, seguimos y somos del Señor, seguimos allí vivos. Y esa vida eterna es algo que es calificado aquí Jesús de una manera espectacular cuando dice: yo soy la resurrección y la vida. La resurrección. ¿Qué quiere decir eso? Está diciéndonos aquí, por medio de la resurrección, de que esa vida espiritual que empezamos a tener ahora con el Señor Jesucristo cuando hemos creído en Él y que no se interrumpe por la muerte física, esa vida volverá a ser una vida que incluya nuestro cuerpo también en el día de la resurrección de los muertos. Eso es lo que significa que Él es la resurrección. Y para mostrar la realidad de que Él es aquel que puede otorgar esa resurrección física del cuerpo igualmente, nuestro Señor Jesucristo resucitó a Lázaro en ese momento. Fue una manera de mostrarles: mirad, yo tengo el poder sobre la muerte física y voy a hacer volver a Lázaro de entre los muertos para que vosotros podáis ver quién soy yo realmente. Podáis encontrar el consuelo de estar unos pocos años más con Lázaro aquí en esta tierra, pero que conozcáis sobre todas las cosas que yo soy aquel que tiene el poder
para efectuar la resurrección de entre los muertos. Y por tanto, lo que nuestro Señor Jesucristo aquí nos está mostrando es que esa existencia que esperamos por encima de cualquier otra es una existencia en la que el cuerpo volverá a vivir. El cuerpo, para la fe cristiana, tiene una gran importancia. El cuerpo es importante. Fuimos creados como seres corporales. No solamente es nuestra alma, es también nuestro cuerpo. La esperanza cristiana de la resurrección, por tanto, significa que estamos persuadidos de que precisamente que aquellos que han partido siendo del Señor, porque tenían esa vida eterna ya, volverán ahora, pero volverán también ese día de la resurrección con un cuerpo glorioso. Eso es lo que significa la fe cristiana, la esperanza que trae la fe cristiana. Y la trae en momentos como estos, en los que somos conscientes de una manera muy especial de que este mundo no puede darnos todo. Si hay algo que ha puesto de manifiesto la crisis que estamos experimentando es la fragilidad de nuestra vida, lo efímera que es nuestra existencia en esta vida. ¿Somos conscientes de ello? Yo creo que todos somos conscientes en estos momentos de esa realidad. Y por eso, al igual que nuestro Señor Jesucristo trajo ese consuelo a Marta, en ese momento y ocasión, centrándola en quién era la persona del mismo Señor Jesucristo, nosotros ahora podemos encontrar ese alivio y esa fortaleza en Cristo Jesús mismo. Y dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Añade Jesús, ¿crees esto? ¿Crees esto? Aquí es algo también trascendental para nosotros. Es algo que yo os estoy animando, ¿no?, a que leáis este Evangelio de Juan en vuestras casas, porque es fascinante. Es algo que acontece constantemente. Es decir, el Evangelio no simplemente es algo que se anuncia y ahí está. El mismo Señor Jesucristo, aquí lo vemos en el caso de Marta, nos está diciendo que este Evangelio tiene que ser apropiado por todos y cada uno de nosotros de una manera personal. ¿Habéis notado que no simplemente dice todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente y ahí lo deja? No. Hay una apelación a las personas. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Lo crees o no lo crees? El Evangelio nos interpela a todos y cada uno de los que estamos aquí, a todos y cada uno de los que escuchen este mensaje. El Evangelio te dice, ¿tú crees esto o no lo crees? Es algo personal. Así es como comenzó este mismo Evangelio, haciéndonos ver que esa vida eterna y esa convicción que tenemos de tenerla precisamente porque Cristo Jesús es Él mismo, la resurrección y la vida, es nuestro por la fe en el Señor Jesucristo. Hemos de depositar nuestra fe en Cristo Jesús si queremos encontrar ese consuelo de que Él es la resurrección y la vida. ¿Crees tú esto? ¿Crees tú esto? ¿Pero qué es creer? Esto es tan importante que en el mismo prólogo del Evangelio de Juan se nos dice en qué consiste creer en Cristo Jesús. Dice en el capítulo 1, versículo 12, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios». ¿Qué es creer en Cristo Jesús? Es recibir a Cristo Jesús en tu vida. Cuando alguien llega a tu casa y llama a la puerta, tú abres la puerta y es un amigo tuyo, es un pariente tuyo, ¿qué le dices? Pasa, pasa, lo recibes. Entra. Esta es la imagen que aquí se nos está transmitiendo. La fe es recibir a Cristo Jesús en nuestras vidas. Es decir,
a partir de este momento yo quiero, oh Señor Jesús, que tú seas mi Señor y mi Salvador. Y cuando recibimos a Cristo Jesús de esta manera, podemos estar persuadidos de que Él es también para mí esa resurrección y esa vida eterna. ¿Has recibido tú a Cristo Jesús como Señor y Salvador? Esa es la gran pregunta que te tienes que hacer en una ocasión como esta. Es la realidad a la que todos somos llamados. Podemos decir que hemos recibido a Jesús. Notad, Marta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Mesías, el enviado, el ungido de Dios, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Podemos en una ocasión como esta identificarnos con Marta. Todos y cada uno de nosotros podemos decir también a Jesús, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo, mi único Señor y Salvador. Ese es el gran consuelo que tiene la fe cristiana. Cuando lo hacemos personal, cuando podemos decir, yo creo por mí mismo, yo también tengo esa fe que estaba en el corazón de aquellos que me han precedido en la fe, de aquellos que me han enseñado esta fe. Y si es así, entonces podemos estar persuadidos de que hay ese reencuentro glorioso y consolador en ese día de la resurrección con todos aquellos que han partido ya, con esa esperanza de la resurrección de entre los muertos en el Señor Jesucristo. Por eso, la fe cristiana trae ese inmenso consuelo, porque sabemos que esa vida que tuvieron aquellos que confiaron en el Señor Jesucristo en este mundo continúa estando allí con el Señor Jesucristo y se manifestará en ese día glorioso de la resurrección. Entonces, veremos a nuestros seres queridos que así creyeron. Podremos estar con ellos. Pero, nos dice aquí, sí, cada uno de nosotros puede decir que ha puesto su fe en Cristo Jesús como ellos la pusieron. ¿Crees tú esto? ¿Crees tú en el Evangelio? ¿Crees tú en el Hijo de Dios que vino a este mundo para morir en una cruz, para pagar por todos nuestros pecados allí, para que tú y yo ahora podamos tener esa seguridad de que precisamente porque Él murió en la cruz, yo ahora soy perdonado de todos mis pecados por la confianza en Él? Quiera Él que todos y cada uno de nosotros podamos tener ese inmenso consuelo, el consuelo de saber que Cristo es la resurrección y la vida, que Cristo es también para mí la resurrección y la vida. Que así sea en todos nosotros. Amén.